Bienvenidos a una nueva sesión de la clase de química para el grado 11. El día de hoy, 19 de abril, vamos a estar revisando la temática planteada en la guía número 11 que da continuidad a la revisión de los hidrocarburos alifáticos. De manera específica estaremos estudiando hoy los alquinos, tercer grupo funcional que hemos estudiado en este año 2021, luego de haber abordado la revisión de los alcanos y de los alquenos. Entonces, con la bendición de Dios, paso a mostrarles las diapositivas que les he preparado para reforzar la indagación que ustedes ya han debido adelantar en la fase 1 de su guía de trabajo. Partimos de la base según la cual el grupo funcional de los alcanos es un enlace simple carbono-carbono. De los alquenos es un enlace doble carbono-carbono, y para el caso de los alquinos se tratará de un triple enlace carbono-carbono. Estos son hidrocarburos alifáticos insaturados, es decir, uno de los átomos de carbono posee dos radicales en los cuales no hay átomos de hidrógeno, y por lo tanto estos dos radicales los suma para formar un triple enlace con otro átomo de carbono y así obtener estabilidad. Se reconocen a simple vista porque en ellos hay la presencia de al menos un triple enlace, y este resulta de la superposición de dos átomos de carbono que tienen hibridación sp. Por lo tanto son de geometría lineal y se trata de compuestos estables debido a la alta energía del triple enlace. También se les llama acetilénicos, toda vez que el acetileno o etino es su principal y más conocido representante. Son hidrocarburos insaturados y se les nombra usando las mismas raíces o prefijos de los alcanos, pero reemplazamos en ellos la terminación ano por ino. Así que pues los alquinos también van a ser combustibles en su mayoría. A medida que se suman átomos de carbono, estos se van haciendo sólidos. Eso sí, los primeros alquinos, es decir, los que contienen pocos átomos de carbono, empezando con el etino hasta el propino, aproximadamente son gases. Del propino hasta el alquino de 17 carbonos son líquidos y en adelante serán sólidos. Con respecto a las propiedades físicas de estos compuestos, tenemos que son poco polares. No son solubles en agua, el agua es un compuesto polar. En cambio, son solubles en solventes orgánicos como alcanos o en el éter dietílico. Los puntos de ebullición de los alquinos son ligeramente mayores que sus correspondientes o sus contrapartes en los alcanos. Es decir, el etino, por ejemplo, tiene un punto de ebullición más alto que el etano o que el eteno. Por otro lado, a temperatura ambiente, como les decía, el etino, el propino, el butino e inclusive el pentino son gases. Su densidad es inferior a la densidad del agua. Su fórmula general es CnH2n-2. Así que para un N dado, por ejemplo 9 carbonos, ¿cómo calcularemos el número de hidrógenos? Vamos a multiplicar ese valor de N dado por 2, es decir, 9 por 2, 18, y al resultado obtenido le restaremos 2. Entonces daría 16, es decir, que para un N de 9 significará 9 carbonos y 16 átomos de hidrógeno. En lo que se refiere a sus propiedades químicas, podemos decir que la principal es la reacción de combustión. Son combustibles y para combustionar necesitan la presencia del oxígeno del aire. La reacción global de la combustión de un alquino es
o da como resultado generalmente agua y un alqueno. De manera general, se puede decir que las reacciones químicas más frecuentes de los alquinos son las de hidrogenación, halogenación e hidratación. En estas reacciones se obtiene como resultado la ruptura del triple enlace y se forman enlaces de menor polaridad, es decir, enlaces dobles o enlaces sencillos. O lo que es lo mismo, a partir de los alquinos podemos obtener alquenos y alcanos. Solo bastará con añadirle agua o añadirle hidrógeno o halógenos para romper el triple enlace que conforme a la molécula acetilénica. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de los alquinos? Veíamos en el trabajo en casa que el acetileno o etino es el mayor representante de esta familia, el más conocido de este grupo funcional. Pues la mayor parte de ellos se fabrica en forma de acetileno a nivel industrial. Y buena parte del acetileno se utiliza como combustible en la soldadura a gas debido a las temperaturas que alcanza, alrededor de los 3000 grados centígrados. Por lo tanto, en ámbitos como la construcción, ya sea de rascacielos, submarinos, aviones, para cortar el acero, se utilizan este tipo de sopletes a base de dicho combustible. En la industria química, los alquinos son importantes productos de partida del plástico, como el PVC, y del caucho artificial. Algunos alquinos se encuentran en fármacos, como veremos en la diapositiva que les voy a presentar a continuación. Y los plásticos que se generan a partir de los alquinos son semiconductores orgánicos. Esa es una de las ventajas de ese tipo de plásticos o pastas. Bien, les decía que los alquinos los podemos encontrar en algún tipo de fármacos o medicamentos. El uso más conocido de los alquinos en medicina es como anticonceptivo, ya que la molécula de etinilestradiol posee el grupo alquino y esta es una hormona femenina utilizada en las píldoras anticonceptivas. También hallamos alquinos como analgésicos, sobre todo en el medicamento llamado parsalmida, y en algunas plantas como la cicuta los encontramos como principio activo de estas plantas y ellas los utilizan para protegerse de enfermedades causadas por hongos. Recordemos que el célebre filósofo Sócrates, él se tomó un veneno cuando fue condenado a muerte. Él mismo decidió tomarse el veneno que estaba hecho a base de esta planta cicuta. En cuanto a la nomenclatura de los alquinos, vemos que se siguen las mismas reglas de nomenclatura dadas para los alcanos, es decir, se elige como cadena principal la cadena con más enlaces triples en la estructura. El carbono 1 será aquel que se encuentre más cerca del triple enlace, en el extremo izquierdo o derecho indistintamente. Se reemplaza la terminación ano por la terminación ino, pero en el uso de los prefijos se mantienen todos. No existe el alquino de un carbono, es decir, no existe nada llamado metino. El más pequeño es el de 2 carbonos y se llama etino o acetileno. Vemos en pantalla los ejemplos, ya sea con cadenas lineales o ramificadas, entonces se nombran las ramificaciones. Algunas de estas incluyen halógenos tales como el flúor, el bromo o el cloro, las cuales también se nombran siguiendo las mismas reglas usadas para los radicales alquilos. Recuerden que un grupo alquilo se refiere a un alcano que ha perdido un átomo de hidrógeno. El tipo de hibridación característico de los alquinos es la hibridación sp, y para ello el carbono pasa de un estado basal a un estado excitado, es decir, un electrón ubicado en el subnivel 2s se excita y se mueve al orbital 2pz. Eso sucede en los alquinos para lograr la estabilidad del triple enlace
y por lo tanto la arquitectura o geometría molecular de este tipo de compuestos orgánicos es lineal. Bueno, vamos a ver, fase 2, luego de la fase 1, las evidencias van a ser cargadas también en el mismo enlace de Classroom donde cargan las evidencias de la fase 1. Para hoy continuamos conceptualizando a través de textos. Muy pronto vamos a empezar a hacerlo a través de otras herramientas como mapas conceptuales. Las proposiciones ya no tanto porque son para otro tipo de nivel educativo en el cual ustedes ya los cursaron. Por tanto, vamos a construir un texto de mínimo 2 párrafos. Reitero que un párrafo yo lo entiendo como 6 líneas o 6 renglones de cuaderno. Y allí usted, mediante el uso de palabras propias, va a demostrar algunas de las interpretaciones de la temática que usted indagó en casa. Entonces, por favor, procuren la originalidad de este texto. Ya entrando en la fase 3, se van a encontrar ustedes en la simulación 2 puntos, 2 desafíos. El primero de ellos consiste en que usted va a identificar y a nombrar las 6 fórmulas semidesarrolladas equivalentes a igual número de alquinos. Usted les va a señalar su nombre. ¿Cierto? Tenga en cuenta la selección de la cadena más larga en principio. El carbono número 1 será aquel que se encuentre más cerca del triple enlace. Y recuerde que en primera instancia se mencionan los sustituyentes o ramificaciones en orden alfabético. Los números entre ellos se separan mediante coma, pero los números de las palabras se separan con guiones. Todos esos pequeños detallitos hay que tenerlos en cuenta, al igual que la simbología de la tabla periódica. Usted no puede poner el hidrógeno con H minúscula porque ese no es su símbolo. Les presento en pantalla uno de esos 6. Voy a explicarlo a manera de ejemplo. En color azul he seleccionado la cadena más larga de carbonos. Tiene 11 carbonos. ¿Cuál es el carbono 1? ¿El que se encuentra al extremo izquierdo o al extremo derecho? Es el del extremo izquierdo, toda vez que así el triple enlace arranca en el carbono 4. Pero si yo lo hago o yo decido ubicarlo en el extremo derecho, estaría incorrecto porque el carbono más cercano estaría empezando en el carbono, el triple enlace, perdón, estaría empezando en el carbono 6. Por lo tanto, me quedo mejor con la decisión de ubicarlo en el extremo izquierdo. En color verde me doy cuenta que en el carbono 6 tenemos una ramificación o un grupo alquilo llamado pentil. En color amarillo tengo una ramificación llamada propil. Y en color violeta una ramificación llamada etil. Por lo tanto, las menciono, incluyendo el número del carbono donde se encuentran ubicadas, en orden alfabético, teniendo en cuenta que la cadena más larga se menciona a lo último. Por lo tanto, el nombre de este compuesto es 2-etil, 6-pentil, 6-propil, 4. ¿Qué significa ese 4? Que es en el carbono 4 donde encontramos el triple enlace. Y entonces sí, damos el nombre a la cadena más larga, la cual contiene 11 carbonos. Y para el carbono, para este escenario, el prefijo a utilizar no es deca, sino undec. Si tuviera 12, el prefijo fuera dodec. Entonces, 2-etil, 6-pentil, 6-propil, 4 undecino. Listo, les quedan a ustedes 5 ejercicios para identificarles el nombre. Tengan en cuenta las indicaciones que les he dado aquí. Luego, en el segundo punto de la simulación, se van a encontrar con una lectura. En esta diapositiva están observando ustedes en color azul el título de dicha lectura: Usos y aplicaciones del etino o acetileno. Por favor, deben revisar esa lectura de manera comprensiva y luego proponer la respuesta en su cuaderno de apuntes a cada uno de los 4 interrogantes que se encuentran al final de la lectura y que yo les estoy presentando en pantalla. Les propongo
que en su cuaderno después o siempre y cuando ustedes hagan una buena señalización con títulos y subtítulos, pueden solo dar respuestas allá y no transcribir las preguntas. De esa manera optimizan y utilizan eficientemente el tiempo para el desarrollo de la guía, toda vez que el plazo máximo para su entrega es 2 de la tarde. Finalizada la simulación, usted procederá al desarrollo de la ejercitación y para eso usted debe desarrollar en su cuaderno de apuntes las estructuras de los alquinos identificados con los nombres que yo les suministro a ustedes en la guía. Son 5 alquinos para que usted desarrolle sus estructuras: 3-metilunexino, 3,3 dimetil 5-octino, 2,2 dinitro, 5,5 dimetil 3-septino y así cada uno de los 5 que les he propuesto. ¿Qué deben verificar? Voy a ponerles este ejemplo número 2. Vamos a desarrollar la estructura del 2,2 dinitro, 5,5 dimetil 3-heptino. ¿Cómo usted resuelve un ejercicio de estos? Pues por el final. El final dice heptino, por lo tanto usted va a diseñar una molécula que tenga 7 carbonos. Empiezan en CH3 y terminan en CH3. Cada carbono usted debe verificar que posea los 4 enlaces. Eso sí, que los carbonos donde se encuentra el triple enlace deben ser señalados teniendo en cuenta también el nombre. Acá dice 3-heptino. Quiere decir que el triple enlace empieza en el carbono 3. Los demás enlaces carbono-carbono son enlaces simples y no por eso se llaman alcanos. Bien, nos dice que en el carbono 2 hay 2 nitrógenos. Entonces disponemos uno hacia arriba y otro hacia abajo. Luego en el carbono 5 nos dicen que hay 2 metiles. Disponemos también uno hacia arriba y otro hacia abajo, CH3, y tenemos en cuenta que el prefijo di se aplica es para los grupos alquilos, estos radicales. No habiendo más nada que mencionar, entonces los demás carbonos se rellenan cada uno con sus 4 enlaces. Donde hagan falta hidrógenos, pues le sumamos números hasta que se alcancen los 4 enlaces. Porque todos los demás carbonos, ellos están saturados. El que se encuentra insaturado son los carbonos del triple enlace. Entonces recuerden que la valencia del carbono es 4. Por lo tanto tiene que haber 4 enlaces en cada átomo de carbono y usted debe garantizar que así sea. Algún material de apoyo les voy a brindar hoy, aunque la estrategia mía es que ustedes ya con las clases de alcanos y alquenos que han recibido ya deben ser más capaces de dar nombres a estructuras o darle a la estructura a partir del nombre desarrollar una estructura. Este material de apoyo se lo voy a estar suministrando, pero bien tarde, con el propósito de que ustedes se esfuercen y hagan los análisis respectivos. A la 1 p.m. Publicaré el material de apoyo para aquellos que definitivamente no lo lograron, pero hoy deben esforzarse en utilizar a ustedes mismos su propio criterio y los conocimientos que poco a poco han ido adquiriendo. Revisen por favor el video de YouTube, no es de mi autoría, pero se los dejo allí para que se apoyen. Feliz resto de día, chicos, los aprecio.